nunca serás nadie. El grito de mi suegra, Leonor, todavía retumba en mis oídos, una cicatriz auditiva que se niega a sanar. Flota en el silencio incómodo de la opulenta sala, rebotando en los techos altos y en los rostros petrificados de la familia. Lo que ella no sabía en ese instante, mientras su rostro se contraía por el desprecio, era que con esa frase, con esas 4 palabras afiladas como cuchillos, me acababa de entregar las llaves para destruir todo lo que había construido. Me había dado el martillo para derribar los muros de su castillo de naipes. Pero para entender la magnitud de ese momento, la fría satisfacción que sentí al ver cómo su mundo se desmoronaba, tenemos que volver al principio. Al día en que conocí a Ximena y, sin saberlo, firmé mi entrada a una guerra silenciosa. Me llamo Tadeo. Soy arquitecto. No de los que diseñan rascacielos impersonales de cristal y acero, sino de los que encuentran la belleza en lo olvidado. Mi pasión es la restauración, devolverle la vida a edificios que guardan historias en sus muros agrietados y sus vigas de madera. Es un amor que heredé de mi padre. Él no era arquitecto, era carpintero, un artesano de manos callosas y mirada honesta que me enseñó el valor de construir cosas que perduran, cosas hechas con integridad. La madera no miente, hijo, solía decir mientras pasaba la mano por una viga recién lijada. Puedes sentir su fuerza, su historia. Murió cuando yo empezaba la universidad, pero su taller, el olor a serrín y barniz, sigue siendo mi lugar más sagrado, el recuerdo de un hombre que era todo lo que aspiraba a ser, sólido, auténtico, real. Con esa filosofía, fundé mi pequeño despacho en un barrio modesto de Puebla junto a mi mejor amigo, Fausto. No éramos ricos, pero éramos respetados. Ganábamos lo suficiente para vivir bien y, lo más importante, amábamos lo que hacíamos. Éramos constructores, no solo de edificios, sino de nuestros propios destinos. Y entonces conocí a Ximena. Fue en la inauguración de una galería de un amigo en común. Ella estaba de pie junto a una escultura abstracta, iluminada por un haz de luz que hacía brillar su cabello oscuro. Llevaba un vestido sencillo, pero en ella parecía la pieza más elegante del mundo. Nuestra conexión fue instantánea, una descarga eléctrica de risas y conversaciones que se prolongaron hasta que el personal empezó a barrer a nuestro alrededor. No hablamos de dinero ni de familias, hablamos de sueños, de viajes pendientes, del ridículo sabor del arte moderno. Me enamoré de su risa, de la forma en que arrugaba la nariz cuando no estaba de acuerdo con algo, de la inteligencia brillante en sus ojos. Era genuina. O eso creía yo. Nuestro noviazgo fue un torbellino. Un año después, le pedí que se casara conmigo bajo un cielo estrellado en Oaxaca. Dijo que sí, y por un tiempo, sentí que había encontrado mi lugar en el universo. El problema fue que su universo ya tenía dueña, y no era ella. La primera cena en casa de sus padres fue el prólogo de la pesadilla. La casa no era una casa, era una declaración de poder. Una mansión en el barrio más exclusivo, con jardines tan perfectos que parecían artificiales y un silencio interior que gritaba riqueza. Su madre, Leonor, nos recibió en la puerta. Era una mujer impecable, vestida con una elegancia tan estudiada que resultaba intimidante. Su sonrisa era una obra de arte, perfectamente dibujada pero carente de cualquier calor. Nunca llegaba a sus ojos. Esos ojos, fríos y calculadores, me escanearon de pies a cabeza en un segundo, y supe que había sido juzgado y sentenciado. Silvestre, mi suegro, era su antítesis. Un hombre de hombros caídos y una tristeza perpetua en la mirada. Me estrechó la mano con una amabilidad genuina pero fugaz, como si temiera ser descubierto. Y luego estaba Damián, mi cuñado. Una versión más joven y arrogante de su madre, con una sonrisa burlona permanentemente instalada en el rostro. La cena fue un interrogatorio disfrazado de conversación. ¿Y tu familia, Tadeo? ¿A qué se dedican?, preguntó Leonor, mientras cortaba su filete con una precisión quirúrgica. Mi madre es maestra jubilada, respondí, sintiendo como el tenedor pesaba en mi mano. Mi padre, que en paz descanse, era carpintero. Ah, un artesano, dijo, y la palabra sonó como si describiera a una especie exótica y ligeramente inferior. ¡Qué pintoresco! Luego vino la inevitable comparación.
El exnovio de Ximena, Rodrigo, su padre es dueño de la constructora más grande del estado. Siempre pensé que harían una pareja tan poderosa. Ximena se removió incómoda en su silla. Mamá, por favor. Pero Leonor la ignoró. Sus ojos estaban fijos en mí, evaluando, midiendo. Cada respuesta que daba sobre mi pequeño despacho, sobre mis proyectos de restauración, parecía confirmar su veredicto inicial. Yo no era suficiente. No era uno de ellos. Era el novio pintoresco de su hija, una fase, un capricho que, esperaba, pasaría pronto. Salí de esa casa sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la noche. Había vislumbrado la jaula de oro en la que vivía Ximena, y no me di cuenta de que, al casarme con ella, yo también estaba entrando. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron una danza delicada sobre una capa de hielo muy fina. Yo intentaba, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, ganarme su aprobación. Creía, en mi orgullo silencioso, que mi trabajo, mi talento y mi amor por Ximena hablarían por sí solos. Pensé que con el tiempo, Leonor se vería obligada a respetarme. Qué equivocado estaba. El respeto no se gana de quien no tiene intención de darlo. Su desdén no se manifestaba en grandes enfrentamientos, sino en una guerra de guerrillas, una muerte lenta por 1000 cortes de papel. Pequeñas humillaciones, comentarios sutiles y exclusiones calculadas que te hacían dudar de tu propia percepción. La primera Navidad como familia fue mi bautismo de fuego. Pasé semanas diseñando y construyendo un regalo para Silvestre. Era un modelo a escala del primer edificio que él había diseñado en su juventud, antes de que Leonor lo absorbiera en el negocio familiar y apagara su pasión. Recreé cada detalle a partir de viejas fotografías. Era una pieza de arte, un tributo a la persona que él pudo haber sido. Cuando se lo entregué, sus ojos se llenaron de una emoción que no había visto antes. Por un instante, vi al joven arquitecto que soñaba. Es perfecto, Tadeo, susurró, pasando los dedos por los pequeños balcones. Pero el momento fue destrozado por la voz de Leonor. Qué simpático, dijo desde el otro lado de la sala, sin siquiera levantarse para mirarlo de cerca. Damián le acaba de regalar a su padre un reloj suizo de edición limitada. Una verdadera inversión. Como si fuera una señal, Damián se acercó y le entregó a su padre una caja de terciopelo. Silvestre la abrió, forzó una sonrisa ante el brillante objeto y mi modelo a escala fue discretamente apartado sobre una mesita auxiliar, olvidado por el resto de la noche. Me sentí como un niño al que le dicen que su dibujo es bonito antes de tirarlo a la basura. Las cenas de fin de semana eran un campo de minas. Yo, iluso, intentaba compartir los triunfos de mi trabajo. Una tarde, estaba explicando con entusiasmo cómo habíamos ganado el concurso para restaurar la fachada de la iglesia de San Francisco, un proyecto de gran prestigio en Puebla. Es un honor increíble, decía yo, la cantera original, el trabajo de estuco. Leonor me interrumpió sin el menor reparo. Damián, querido, ¿cómo va el trato con esos inversionistas de Monterrey? Escuché que el terreno que compraron podría valer el doble en 6 meses. La conversación giró inmediatamente hacia los millones de pesos, las proyecciones de mercado y los paraísos fiscales. Mi iglesia, con su historia y su belleza, se desvaneció en el aire, reemplazada por el lenguaje frío y duro del dinero. Me quedé con la palabra en la boca, sintiéndome invisible, un adorno sin voz en su mesa. Lo que más dolía era el silencio de Ximena. Cuando intentaba hablar con ella en la intimidad de nuestro apartamento, su reacción era siempre la misma, una defensa instintiva de su madre, envuelta en una súplica para que yo no complicara las cosas. No es personal, Tadeo, me decía, mientras se quitaba el maquillaje frente al espejo, evitando mi mirada en el reflejo. Mamá es así con todo el mundo. Es su forma de ser. No, Ximena. No es así con Damián. No es así con sus amigas. Es así conmigo. Estás siendo demasiado sensible, suspiraba, y esa frase era como una bofetada. Por favor, no agrandes las cosas. Ya es bastante difícil mantener la paz. Hazlo por mí. Y yo, por amor, lo hacía. Me tragaba mi orgullo, mi frustración. Callaba. Pero cada vez que cedía,
sentía que una pequeña parte de mí se rompía. Me estaba convirtiendo en una versión más pequeña y silenciosa de mí mismo para caber en su mundo. La única grieta en la armadura de Leonor era su hermana, Sabina. Nunca la mencionaban, pero un día escuché a Ximena hablar con ella por teléfono. La conversación fue tensa. Ximena defendía a su madre con una lealtad feroz, mientras que del otro lado de la línea, aunque no podía oír las palabras, sentía una energía de confrontación. Cuando Ximena colgó, tenía los ojos enrojecidos. ¿Todo bien?, le pregunté. Es mi tía Sabina, dijo con desdén. Siempre tratando de crear problemas. Nunca ha entendido a mamá. Ese día, archivé el nombre en mi mente, Sabina. La oveja negra. La que se atrevía a desafiar a la reina. No sabía entonces que esa mujer se convertiría en mi aliada más inesperada. El punto de inflexión, el momento en que la Guerra Fría empezó a calentarse, llegó de la mano de mi suegro. Silvestre siempre había sido una presencia fantasmal, un hombre que se movía por su propia casa como un invitado. Pero había algo en sus ojos, una melancolía que conectaba conmigo. Quizás veía en mí al hombre que él nunca se atrevió a ser. Una tarde, mientras Leonor y Ximena estaban en un evento de caridad, me encontró en la biblioteca. Tadeo, dijo en voz baja, casi conspiradora. Necesito pedirte un favor. Un secreto. Mi corazón latió un poco más rápido. Era la primera vez que me pedía algo. Era la primera vez que me trataba como a un igual. Es sobre el viejo taller, continuó Silvestre, sus ojos fijos en un punto lejano a través de la ventana, como si estuviera viendo un fantasma. El que está al fondo del jardín. Conocía el lugar. Era una pequeña construcción de ladrillo y madera, casi devorada por la hiedra. Parecía un edificio olvidado, una ruina romántica en medio de la impecable perfección del resto de la propiedad. Era de mi padre, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Él era ebanista. No un hombre de negocios. Construyó este taller con sus propias manos. Pasé mi infancia ahí dentro, aprendiendo a trabajar la madera. El olor a cedro, todavía puedo recordarlo. Hizo una pausa, tragando saliva. Leonor nunca lo entendió. Cuando nos casamos, lo vio como una vergüenza. Un recordatorio de nuestros orígenes humildes, como ella los llama. He querido restaurarlo durante años, pero ella siempre se ha negado. Dice que es una monstruosidad. Me miró directamente por primera vez, y en sus ojos vi una súplica desesperada. Tú entiendes de esto, Tadeo. Entiendes el valor de las cosas viejas. Quiero recuperarlo. Solo para mí. Un lugar donde pueda respirar. ¿Me ayudarías? Sentí una oleada de empatía por aquel hombre. Era un prisionero en su propia vida, y aquel taller era su única esperanza de libertad. Y para mí, la petición era más que un simple proyecto. Era una conexión. El taller de su padre, un ebanista. Mi padre, un carpintero. Era un lenguaje que yo entendía, una herencia de trabajo honesto y creación que nos unía a través de las generaciones, un mundo aparte del universo de transacciones frías y apariencias de Leonor. Por supuesto, Silvestre, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Será un honor. El proyecto se convirtió en nuestro santuario secreto. Durante las siguientes semanas, nos escapábamos al taller como dos colegiales tramando una travesura. Bajo capas de polvo y telarañas, descubrimos un tesoro. Viejas herramientas de mano, bancos de trabajo de roble macizo, incluso algunos bocetos a medio terminar de mi abuelo político. Para Silvestre, era como desenterrar su propia juventud. Para mí, era como tener a mi padre a mi lado de nuevo. El trabajo era lento y meticuloso, y en esos silencios compartidos, lijando madera y reparando ventanas, Silvestre y yo forjamos un vínculo. Para llevar a cabo la restauración de forma adecuada, necesitaba los planos originales de la propiedad. Una tarde, mientras Leonor estaba en uno de sus interminables almuerzos sociales, Silvestre me llevó a su despacho. Era un espacio masculino y oscuro, dominado por un escritorio de caoba que parecía un altar. Abrió una caja fuerte oculta detrás de un cuadro y sacó un grueso fajo de documentos.
Aquí está todo, dijo, entregándomelos con manos temblorosas. Los planos, las escrituras, todo. Ten cuidado. Leonor cree que ella es la única que tiene la combinación. Esa noche, en la tranquilidad de mi estudio en casa, extendí los planos sobre mi mesa de dibujo. Eran hermosos, dibujados a mano con una caligrafía elegante. Pero mi interés no era solo arquitectónico. Mi instinto me decía que había algo más. Empecé a revisar la carpeta de documentos legales que los acompañaban. Títulos de propiedad, registros catastrales, y luego, algo que me heló la sangre. Adjunto a las escrituras originales, había una serie de documentos más recientes. Eran contratos de préstamo. Una primera hipoteca. Luego una segunda. Y, increíblemente, una tercera. Todas con el mismo garante, la casa. La propiedad estaba apalancada hasta un nivel que desafiaba toda lógica financiera para una familia que proyectaba una imagen de riqueza ilimitada. Las fechas eran recientes, de los últimos 3 años. Las cantidades eran astronómicas, sumando millones y millones de pesos. Sentí un nudo en el estómago. Esto no tenía sentido. ¿Por qué una familia tan rica necesitaría hipotecar su hogar de esa manera tan desesperada? A la mañana siguiente, llevé copias de los documentos a mi despacho. Fausto, además de ser mi socio, tenía una mente brillante para los números. Dejó a un lado los planos en los que estaba trabajando y se puso sus gafas de lectura. Durante casi una hora, no dijo nada. Solo pasaba las páginas, sus cejas frunciéndose cada vez más. Finalmente, se quitó las gafas y me miró por encima de la mesa. Tadeo, dijo en voz baja, y su tono era grave. Esto es un desastre. ¿Qué tan grave?, pregunté, aunque ya tenía la respuesta. Esto no es una inversión. Esto es desesperación, explicó, señalando las tasas de interés de la última hipoteca. Estos son los términos que aceptas cuando ningún banco respetable quiere prestarte más dinero. Tu suegra ha estado usando la casa como su cajero automático personal. Hizo una pausa, tecleó algo en su calculadora y luego me miró con una expresión que nunca olvidaré. Amigo mío, dijo lentamente. Por lo que veo aquí, tus suegros no son ricos. Están a un pago fallido de perderlo todo. Están en la quiebra. La palabra quiebra se quedó flotando en el aire de la oficina, pesada e irreal. Se contradecía con todo lo que yo conocía de la familia de Ximena, los coches de lujo, los viajes a Europa, las joyas que Leonor lucía como si fueran baratijas. Era una fachada, un teatro elaborado, y yo acababa de descubrir lo que había detrás del telón. Mi primer impulso fue contárselo a Ximena. Pero me detuve. Recordé sus reacciones pasadas, su necesidad de defender a su madre, su aversión al conflicto. Me acusaría de exagerar, de querer crear problemas. No, no podía acudir a ella. Necesitaba entender la historia completa antes de dar un solo paso. Y solo había una persona que podría contármela. Sabina. Conseguí su número a través de un primo lejano de Ximena. Marqué con el corazón en un puño. Cuando contestó, su voz era cautelosa, pero aceptó verme. Nos citamos en una pequeña cafetería en el centro, lejos de los circuitos habituales de Leonor. Sabina era todo lo que su hermana no era. Vestía de forma sencilla, su rostro tenía las arrugas de alguien que ha reído mucho y sus ojos, a diferencia de los de Leonor, eran cálidos y directos. Le conté lo que había descubierto, mostrándole las copias de los documentos. Ella los miró con una tristeza resignada, como si estuviera viendo la confirmación de sus peores temores. Así que finalmente la burbuja está a punto de estallar, dijo, suspirando mientras removía su café. No entiendo, Sabina. ¿Cómo ha podido pasar esto? Y entonces, me lo contó todo. La historia de 2 hermanas. Leonor siempre había sido la ambiciosa, la que necesitaba ser el centro de atención. Sabina, más tranquila, se había casado con un profesor universitario, un hombre al que amaba pero que Leonor consideraba un fracasado. Ese fue el inicio de la ruptura. Leonor no podía soportar que su hermana fuera feliz con tan poco.
Mi hermana no es adicta al juego ni a las drogas, explicó Sabina con una precisión dolorosa. Su adicción es la apariencia. El estatus. Durante años, el negocio de Silvestre les dio todo lo que necesitaban. Pero luego, sus amigas empezaron a hablar de fondos de inversión, de capital de riesgo, de apalancamiento. Leonor no podía quedarse atrás. Se sentía inferior. Empezó a invertir, pero no con inteligencia, sino con arrogancia. Quería los beneficios rápidos, las historias que pudiera contar en sus almuerzos. El resultado había sido catastrófico. Una mala inversión tras otra, cada una más arriesgada que la anterior, en un intento desesperado por recuperar lo perdido. Millones de pesos evaporados en mercados volátiles y empresas fantasma. Y para ocultar el desastre a Silvestre, que hacía tiempo que había delegado en ella todas las finanzas, empezó a hipotecar la casa. Silvestre no tiene ni idea, continuó Sabina, y vi lágrimas en sus ojos. Él cree que siguen siendo inmensamente ricos. Leonor controla cada cuenta, cada estado financiero. Lo ha mantenido en una ignorancia feliz mientras hundía el barco. Pero, ¿por qué me odia tanto?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante años. Sabina me miró con compasión. Porque no te puede controlar. Porque vienes de un mundo que ella desprecia, un mundo donde el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria. Porque Ximena te ama de una forma que a ella nunca la han amado, incondicionalmente. Le recuerdas todo lo que ella no es, y eso la aterroriza. De repente, todo encajó. Su hostilidad no era solo clasismo, era miedo. Miedo a ser expuesta, miedo a perder el control, miedo a que su hija encontrara la felicidad en un lugar que ella no podía comprar ni manipular. Antes de irme, Sabina me dio una última y crucial pieza de información. He oído rumores, Tadeo. Leonor está negociando la venta de la casa a un grupo de desarrolladores. Lo presentará como una brillante jugada de negocios, una forma de liquidar un activo para invertir en algo más grande. Pero es una mentira. Es su única salida para pagar las deudas antes de que el banco ejecute la hipoteca y el escándalo la destruya. Salí de esa cafetería sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Las apuestas acababan de subir a un nivel que nunca habría imaginado. No se trataba solo de mi dignidad, se trataba del futuro de toda la familia, de la casa que contenía todos los recuerdos de Ximena, del bienestar de Silvestre. Y yo era el único que sabía la verdad. La carga de ese secreto pesaba sobre mis hombros como una losa de hormigón. La tormenta estalló antes de lo que esperaba. De alguna manera, a través de su red de espías invisibles, quizás un jardinero, quizás una empleada doméstica, Leonor se enteró de mis reuniones con Sabina y de nuestro proyecto secreto en el taller. Para ella, esto no era una simple traición, era una insurrección. Había cruzado las líneas enemigas y estaba conspirando dentro de su propio territorio. Su reacción fue nuclear. Recibí una llamada de Ximena. Su voz era tensa, casi irreconocible. Mamá quiere que vengamos a cenar. Esta noche. Es importante. No era una invitación, era una citación. Cuando llegamos, la atmósfera en la casa era gélida. Silvestre no estaba por ninguna parte. Damián nos miraba desde el sofá con una sonrisa de superioridad, como quien espera ver una ejecución. Leonor estaba de pie junto a la chimenea, vestida de negro, como si estuviera de luto por la obediencia que yo le había negado. No hubo cena. Fuimos conducidos directamente a la biblioteca, que esa noche parecía más un tribunal que una sala de lectura. Leonor no perdió el tiempo en preámbulos. He sido informada de tus actividades, dijo, su voz cortante como el hielo. Se dirigía a mí, pero su mirada iba y venía entre Ximena y yo, haciéndola a ella cómplice de mi juicio. Te has estado reuniendo con mi hermana. Y has estado llenando la cabeza de mi marido con tonterías sentimentales sobre ese cobertizo inmundo. El taller era importante para él, intenté defenderme. Lo que es importante para esta familia lo decido yo, espetó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Tú eres un advenedizo, un extraño que ha venido aquí a sembrar la discordia. Has conspirado a mis espaldas.
Has desautorizado mi voluntad en mi propia casa. Ximena palideció. Mamá, Tadeo solo intentaba. Silencio, la cortó Leonor. Este es el problema contigo, Ximena. Eres débil. Dejas que este arquitecto de medio pelo te manipule, que te ponga en mi contra. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Pude oler su perfume caro, una fragancia dulce que de repente me pareció sofocante. Se acabó el juego, Tadeo. No volverás a ver a Sabina. Y ese proyecto ridículo se detiene ahora mismo. Vas a disculparte con Silvestre por haberle dado falsas esperanzas. Me quedé en silencio, mi mandíbula apretada. Mi mente era un torbellino de ira y de la verdad que yo sabía y ella no. La ironía era casi insoportable, me acusaba de destruir a la familia, cuando era ella quien la había llevado al borde del abismo. Mi silencio la enfureció aún más. Se giró hacia su hija, su voz adoptando un tono dramático y herido. «¿Y tú, Ximena?», dijo, señalándola con un dedo tembloroso. «Ha llegado el momento de que elijas. O eres una hija leal, parte de esta familia, o eres la esposa de este hombre. No puede ser ambas cosas. O él, o nosotros. Tienes que elegir. Ahora mismo». Era la jugada más cruel y manipuladora que había presenciado. Poner a su propia hija en una posición imposible. Miré a Ximena, rezando para que por una vez, una sola vez, me defendiera. Vi la lucha en su rostro, el pánico en sus ojos. Sus labios temblaban. Y entonces, se rompió. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se giraba hacia mí. «Tadeo, por favor», sollozó, su voz rota. «Pídele perdón. Haz lo que dice. No hagas esto más difícil. Por favor, por mí». Fue como si me hubieran apuñalado. En el momento más crucial, cuando necesitaba una aliada, un socio, mi esposa me había abandonado. Había elegido la paz a cualquier precio, incluso si ese precio era mi dignidad. No dije nada. No había nada que decir. La traición era tan absoluta, tan profunda, que las palabras eran inútiles. Me di la vuelta y salí de la biblioteca, salí de la casa, dejando atrás los sollozos de mi esposa y la mirada triunfante de mi suegra. Mientras caminaba por el largo sendero de entrada, bajo la fría luz de la luna, me sentí más solo que nunca en mi vida. El último puente que me unía a ese mundo acababa de arder. La puerta del apartamento de Fausto se abrió y su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación en un instante. No necesité decir una palabra. La maleta que llevaba en la mano y la desolación en mi cara hablaban por mí. «Pasa, hermano», dijo, haciéndose a un lado. «Hay cerveza en el refri y el sofá es todo tuyo». Las siguientes 48 horas fueron un borrón de rabia y autocompasión. Caminaba de un lado a otro en el pequeño salón de Fausto como un animal enjaulado, reviviendo la humillación una y otra vez. La mirada de triunfo de Leonor. Las lágrimas de Ximena. Su súplica. Cada recuerdo era un nuevo giro del cuchillo en la herida. Me sentía impotente, derrotado. Leonor había ganado. En la segunda noche, Fausto me detuvo en seco. Me agarró por los hombros y me obligó a mirarlo. «Ya basta, Tadeo», dijo con una firmeza que rara vez usaba. «Ya te compadeciste suficiente. ¿Vas a dejar que esa bruja te destruya? ¿Vas a tirar por la borda todo lo que has construido? ¿Qué quieres que haga, Fausto?», grité, mi voz cargada de frustración. «Ella tiene todo el poder. Tiene a mi esposa de su lado». Fausto me soltó y negó con la cabeza, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «No. Ahí es donde te equivocas. Ella cree que tiene el poder. Pero tú tienes algo que ella no tiene. La verdad. Y un cerebro». Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una idea. «Maldita sea, Tadeo. Eres arquitecto. Tu trabajo es ver la estructura oculta de las cosas, encontrar las debilidades en los cimientos y construir algo fuerte sobre ellos. Deja de pensar como una víctima y empieza a pensar como un constructor. Deja de lamentarte y construye una jodida salida de esta mierda».
Sus palabras me golpearon como un rayo. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo reaccionando, aguantando, que había olvidado quién era. Yo era un creador. Un estratega. Y tenía en mis manos los planos de la destrucción de Leonor. A la mañana siguiente, era un hombre diferente. La niebla de la desesperación se había disipado, reemplazada por una claridad helada. Me senté en la mesa de la cocina de Fausto con mi laptop, las copias de los documentos y una taza de café negro. Era hora de diseñar mi contraataque. Mi primer paso fue contactar a la tía Sabina. Le expliqué la situación, el ultimátum, la traición de Ximena. Escuchó en silencio, su respiración entrecortada por la ira en mi nombre. Esa mujer no se detendrá hasta que te destruya por completo, Tadeo, dijo. Necesitas protegerte. Necesito más que protección, Sabina. Necesito tomar el control. Y necesito tu ayuda. Le expuse mi idea, un plan tan audaz y arriesgado que me costaba creer que lo estuviera diciendo en voz alta. Le pedí un préstamo. Una cantidad enorme. El tipo de dinero que podría arruinarla si mi plan fallaba. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía oírla respirar, sopesando el riesgo. Mi hermana me quitó al amor de mi vida porque no era suficiente para la familia, dijo finalmente, su voz cargada de un dolor antiguo. Me ha hecho sentir pequeña toda mi vida. Si hay una posibilidad de que aprenda lo que es perderlo todo, cuenta conmigo. Te transferiré el dinero mañana. El segundo paso fue el banco. Con la ayuda de un abogado recomendado por Fausto, me presenté en la sede corporativa del banco que tenía las hipotecas. No como un cliente cualquiera, sino como un inversionista. Mi propuesta era simple y directa, quería comprarles la deuda. Toda. Al principio, el director de cartera me miró con escepticismo. Pero cuando mi abogado expuso los detalles, su actitud cambió. Les presenté un análisis de la situación financiera de Leonor, sin revelar mi fuente, demostrando que un impago era inminente y que la ejecución de la hipoteca sería un proceso largo y costoso para ellos. Mi oferta, en cambio, era una solución limpia y rápida. Les ofrecía un pago inmediato por un porcentaje ligeramente inferior al valor total de la deuda. Para ellos, era una forma de liquidar un activo tóxico de sus libros y recuperar la mayor parte de su dinero sin complicaciones. La negociación fue intensa. Duró 2 días. Pero al final, la lógica del negocio se impuso. Vieron mi oferta como la salida más rentable. Firmamos los papeles. Con el dinero de Sabina, los ahorros de toda la vida de mi empresa y un crédito puente basado en los activos de mi despacho, realicé la transacción. Cuando salí del banco, el sol de la tarde me pareció más brillante. Tenía en mi maletín un conjunto de documentos que cambiaban las reglas del juego. No era solo papel, era poder. Leonor había pasado años tratándome como si yo no valiera nada, como si fuera un cero a la izquierda. Pero en ese momento, con la firma de un notario y una transferencia bancaria, yo me había convertido en su acreedor. El dueño legal de la hipoteca de su casa. El dueño de su destino. El juego había cambiado. Y ella ni siquiera sabía que estábamos jugando. Pasó una semana. Una semana de un silencio tenso, pesado. No tuve noticias de Ximena. Supuse que Leonor le había prohibido contactarme. Por mi parte, me sumergí en el trabajo, usando la furia y la adrenalina como combustible. Fausto me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Solo ten cuidado, Tadeo, me advirtió. Cuando acorralas a una víbora, es cuando más venenosa se vuelve. Entonces, el teléfono sonó. Era Ximena. Hola, dijo, su voz pequeña y vacilante. Hola, respondí, manteniendo mi tono neutro, frío. Mamá, quiere que vengas a cenar esta noche. Quiere arreglar las cosas. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Arreglar las cosas? ¿O celebrar su victoria? Tadeo, por favor, suplicó. Solo ven. Es importante. Sabía que era una trampa. Leonor no quería arreglar nada. Quería frotarme su triunfo en la cara.
Quería verme humillado y suplicante. Y eso era exactamente lo que necesitaba que pensara. Está bien, dije, después de una pausa calculada. Estaré allí a las 8. Cuando llegué a la casa, la escena estaba perfectamente montada para mi humillación. Damián me recibió en la puerta con una sonrisa condescendiente. Silvestre estaba sentado en un sillón, mirando fijamente la alfombra, como si quisiera que se lo tragara. Ximena me evitaba la mirada, sus ojos hinchados y rojos. Y Leonor, en el centro de la sala, parecía una emperatriz en su trono, radiante de victoria. La cena fue una tortura. Leonor hablaba sin parar, contando anécdotas de sus amigas ricas, de sus planes de viaje, tejiendo una red de superioridad a mi alrededor. Yo permanecí en silencio, comiendo mecánicamente, dejando que su arrogancia creciera, que se inflara como un globo a punto de estallar. Finalmente, después del postre, llegó el momento que ella había estado esperando. Dejó su taza de café sobre el platillo con un tintineo deliberado, y el silencio cayó sobre la mesa. Bueno, comenzó, con un tono de falsa magnanimidad. Como algunos sabrán, la familia ha decidido tomar un nuevo rumbo estratégico. Hemos llegado a un acuerdo muy ventajoso para vender esta propiedad a un consorcio hotelero. Miró a Silvestre, que no levantó la vista. Miró a Ximena, que se encogió en su asiento. Luego, sus ojos se posaron en mí. Fue una decisión de negocios muy inteligente, continuó, saboreando cada palabra. Nos permitirá diversificar nuestras inversiones y asegurar el futuro de la familia por generaciones. Hizo una pausa dramática. Claro, esto significa que todos tendremos que adaptarnos. Y eso te incluye a ti, Tadeo. Se inclinó sobre la mesa, su sonrisa era un corte en su rostro maquillado. Sé que tu pequeño negocio de cosas viejas no es muy estable. Así que he pensado en ti. La condescendencia en su voz era asfixiante. He hablado con los nuevos dueños. Están planeando unos jardines espectaculares. Necesitarán un supervisor, alguien que se asegure de que los jardineros hagan su trabajo. Es un puesto humilde, pero es un trabajo de verdad. Un sueldo fijo. Estabilidad. Algo que nunca has tenido. El insulto fue tan brutal, tan público, que me dejó sin aliento por un segundo. Me estaba ofreciendo ser el supervisor de los jardineros en la casa que había sido mi hogar. Luego, se levantó, su voz subiendo de volumen, la actuación llegando a su clímax para el golpe de gracia. Porque seamos honestos, exclamó, su voz resonando en el comedor. Tú no eres más que un fracasado. Mi hija merecía algo mucho mejor. Se giró hacia Ximena, que ahora sollozaba abiertamente. Y entonces, me apuntó con el dedo, su rostro deformado por el odio. Nunca serás nadie. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por los sollozos de Ximena. Damián, disfrutando del espectáculo, se echó hacia atrás en su silla con una sonrisa burlona. ¿Y ahora qué, campeón? Se mofó. ¿Aceptas el trabajo? Ese era el momento. La señal que había estado esperando. Lentamente, con una calma que pareció sorprenderlos a todos, saqué mi maletín. Lo puse sobre la mesa y abrí los broches con dos chasquidos secos que sonaron como disparos en el silencio. Saqué una carpeta de cuero y la deslicé por la pulida superficie de caoba hasta que se detuvo justo frente a Leonor. Ella miró la carpeta con desconfianza. ¿Qué es esto? Esto, dije, mi voz tranquila pero cargada de acero, es un malentendido. De hecho, no puedes vender esta casa. Leonor soltó una carcajada. ¿Disculpa? ¿Y quién lo va a impedir? Tú. No, respondí. Lo va a impedir el nuevo acreedor hipotecario de la propiedad. La miré fijamente a los ojos. Yo. Su sonrisa vaciló. Abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron el contrato de cesión de deuda, el sello del notario, mi nombre firmado en la parte inferior. El color desapareció de su rostro. Pasó las páginas frenéticamente, sus manos empezando a temblar. No, no es posible, susurró. Oh, es muy posible, continué, levantándome de mi silla.
El banco estaba más que feliz de deshacerse de una deuda incobrable. Tu acuerdo con los desarrolladores es papel mojado. No puedes vender lo que, legalmente, ya no controlas. Me incliné sobre la mesa, asegurándome de que todos pudieran oírme. Miré a Damián. Miré a Leonor. Preguntaste, ¿y ahora qué?, le dije a mi cuñado. Y luego, mi mirada volvió a la mujer que había intentado destruirme. Ahora, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes habían escuchado de mí, tienen 24 horas para salir de mi casa. El caos que siguió a mis palabras fue exactamente como lo había imaginado. Leonor se desplomó en su silla, su rostro una máscara de incredulidad y pánico, farfullando que era un mentiroso, un ladrón. Damián saltó de su asiento, volcando su copa de vino, gritando amenazas e insultos que rebotaban inofensivamente contra mi nueva armadura de calma. Ximena me miraba desde el otro lado de la mesa, sus lágrimas ahora no de tristeza, sino de puro shock, su boca abierta en un silencio atónito. El único que permaneció inmóvil fue Silvestre. Levantó la vista del plato por primera vez en toda la noche, y sus ojos se encontraron con los míos. No había ira en su mirada. Ni siquiera sorpresa. Solo una profunda, abismal y antigua tristeza, mezclada con una chispa de algo que no pude descifrar. No me quedé para la segunda parte del espectáculo. Con toda la dignidad que pude reunir, me di la vuelta y salí del comedor, dejando que se ahogaran en el desastre que ellos mismos habían creado. No los eché a la calle al día siguiente. Nunca fue mi intención. Mi objetivo no era la venganza, era la justicia. No quería su casa, quería recuperar mi vida. Quería destruir la tiranía que había envenenado a todos los que vivían bajo su techo, incluida mi esposa. El primero en contactarme fue Silvestre. Me llamó a media mañana. Su voz sonaba cansada, rota. ¿Podemos vernos?, preguntó. Nos encontramos en el taller, nuestro santuario. Estaba sentado en un viejo banco de trabajo, rodeado de las herramientas de su padre. Ella no ha parado de gritar desde anoche, dijo sin mirarme. Acusando a todo el mundo. A ti, a Sabina, a mí. Lo siento, Silvestre, dije, y lo decía de verdad. Él finalmente levantó la vista, y vi que había estado llorando. No lo sientas, dijo, su voz apenas un susurro. Hiciste lo que yo debía haber hecho hace 30 años. Fui un cobarde, Tadeo. Dejé que el dinero y el miedo me convirtieran en un fantasma en mi propia vida. Dejé que ella apagara mi luz, y casi dejo que apagara la tuya. Se puso de pie y, por primera vez, me miró como un igual. Gracias. Ximena apareció en el apartamento de Fausto esa tarde. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Estaba pálida, agotada, pero en sus ojos había una nueva claridad, la claridad que viene después de que una tormenta ha arrasado con todo lo que conocías. ¿Es verdad?, preguntó. Asentí. Se derrumbó en el sofá, su rostro entre las manos. Todo era una mentira, sollozó. La riqueza, el poder, la familia perfecta. Me senté a su lado, manteniendo la distancia. Dejé que llorara, que sacara todo el veneno, toda una vida de manipulación y verdades a medias. Cuando finalmente se calmó, me miró, sus ojos llenos de un arrepentimiento tan profundo que era casi doloroso verlo. Te fallé, Tadeo, dijo. Cuando más me necesitabas, te di la espalda. Tenía tanto miedo de perderla, de perder todo esto, que no me di cuenta de que te estaba perdiendo a ti. Hizo una pausa, tomando aire. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? ¿Puedes perdonarme? No lo sé, Ximena, respondí con una honestidad brutal. El perdón no es un interruptor que se puede encender y apagar. La confianza está rota. Y no se puede reconstruir sobre los mismos cimientos podridos. La miré a los ojos, y por primera vez, le puse mis condiciones. Si hay alguna esperanza para nosotros, las cosas tienen que cambiar de raíz. Empezando por nosotros. Terapia de pareja. Sin excusas. Y tienes que aceptar la verdad sobre tu madre, sobre tu familia, sobre ti misma. Para mi sorpresa, ella asintió sin dudarlo.
Lo que sea necesario, dijo. Los siguientes 6 meses fueron como vivir en una zona de reconstrucción. La terapia fue brutalmente difícil. Desenterramos años de resentimiento, de palabras no dichas, de heridas supurantes. Ximena tuvo que enfrentarse al hecho de que su lealtad a su madre era una forma de síndrome de Estocolmo, y yo tuve que enfrentarme a mi propia complicidad, a mi silencio. A las veces que elegí la paz a corto plazo en lugar de la verdad. Establecí un nuevo orden. Redacté un acuerdo legal. Silvestre y Leonor podían seguir viviendo en la casa, pero bajo mis términos. Se convirtieron, oficialmente, en mis inquilinos. Les cobraba una renta simbólica cada mes, una cantidad ridícula que apenas cubría los impuestos. No se trataba del dinero, se trataba de un recordatorio constante y tangible de que el poder había cambiado de manos. Leonor, despojada de su arma principal, el dinero, se marchitó. Se vio obligada, por primera vez en su vida, a enfrentar las consecuencias de sus actos. Como parte del acuerdo, aceptó asistir a terapia individual. Poco a poco, la vida empezó a encontrar un nuevo equilibrio. Mi despacho, libre de la carga financiera del préstamo, comenzó a prosperar más que nunca. Y en mis ratos libres, Silvestre y yo terminamos de restaurar el taller. Se convirtió en su refugio, un lugar donde, por fin, a sus 60 años, estaba redescubriendo al hombre que había sido. La escena final de esta historia no es dramática. No hay gritos ni revelaciones. Es tranquila. Es una tarde de domingo, unos meses después. Ximena y yo estamos en el taller restaurado. El aire huele a madera nueva y a esperanza. Ella me pasa una taza de café y nuestras manos se rozan. Es un toque tímido, vacilante, pero es real. Estamos aprendiendo a conocernos de nuevo, sin las sombras del pasado. Miro a mi alrededor, las herramientas ordenadas, la luz entrando por las ventanas limpias. Pienso en mi padre, en su amor por la construcción. Comprendo entonces que, a veces, para construir algo fuerte, primero tienes que demoler la estructura vieja que amenaza con derrumbarse. Tuve que derribar una familia para tener la oportunidad de construir la mía propia. Leonor nunca me pidió perdón. Pero ya no lo necesitaba. Al enfrentarme a ella, no solo compré una casa. Recuperé mi voz, mi dignidad y mi libertad. Me di cuenta de que ella tenía razón en una cosa, su hija merecía algo mejor. Merecía un hombre que no se dejara pisotear. Un hombre que se defendiera a sí mismo y a su matrimonio. Y finalmente, yo me había convertido en ese hombre. Mi nombre es Tadeo. Soy arquitecto. Soy un esposo. Soy un constructor. Y soy alguien.